Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta hermosa mañana, deseando que vuestras vidas, vuestros corazones sean respaldados por la mano poderosa de nuestro Padre, el Creador del universo. Tenemos clara convicción, clara seguridad que cuando disponemos un tiempo de nuestra vida para recibir un consejo, para recibir una instrucción, nuestra alma, nuestro ser interno se fortalece, nuestra alma recibe nutrición y por ende cuando nuestra alma se nutre, entonces nuestro cuerpo recibe esa ministración de vida y entonces el cuerpo comienza a recibir toda ese respaldo maravilloso de buena salud. Se eliminan esas opresiones, esos malestares corporales, porque la palabra de Dios es viva y energética, es viva y eficaz. Por eso, bueno es refugiarse, bueno es esperar, bueno es depender de la administración de la palabra. Como ustedes saben, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto las parábolas del reino. Y usted se dará cuenta que nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que Él estuvo discipulando a sus discípulos, a las multitudes, estuvo ministrando las parábolas del reino, haciendo entender que cuando el hombre, cuando la mujer abre su oído, su entendimiento a la Escritura, el reino de Dios se establece en su vida. Pero también es una preparación para el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que se evidenciará en un tiempo muy cercano, en donde ese reinado milenial se hará presente para que todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que hemos estado atentos a sus instrucciones, podamos degustar, disfrutar de esa hermosa dimensión. Pues hoy nos toca mirar una parábola. Recuerden que una parábola es un mensaje del cielo, es un mensaje de parte de nuestro Dios, un mensaje en el cual su esencia nos ministra nuestra alma, pero contiene o se explica de una manera literal, de una manera terrenal, para que podamos comprender, para que podamos recibir, percibir, comprender mejor la enseñanza. Hoy miraremos la parábola conocida como la parábola de las 10 vírgenes, registrados en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 en adelante. Le vamos a dar lectura a la palabra y de ahí vamos a extraer la esencia de este mensaje, ya que este mensaje tiene una gran cantidad de simbologías, de figuras, de enseñanza, pero quisiera que nos enfocáramos a la esencia que nos habla esta parábola, que es el aceite. Cuando vemos cómo las vírgenes insensatas no tenían aceite. Pero vamos a darle lectura y de ahí vamos a extraer el consejo que el Señor nos otorga para nuestra vida. Y esto nos ayuda a que nosotros hagamos una reflexión, hagamos una introspección, veamos realmente si anhelamos, si nuestra alma está anhelante de que
el amado aparezca, de que venga el esposo, de que venga el Señor en esa aparición en las nubes por su amada iglesia. Muchas veces podemos estar diciendo, anhelamos tu venida, Señor, pero con nuestras acciones podemos estar manifestando que no hay tal cuidado, no hay tal preparación. Y por eso el Señor envía su palabra, para que como hijos, como pueblo de Dios, podamos estar con una conciencia clara, con un anhelo ardiente de ver ese evento tan maravilloso que es el rapto de la iglesia. Dice Mateo 25:1 en adelante, el reino de los cielos. Fíjese, esta parábola la explica el Señor de esta manera y hay que entenderlo, hay que degustarla. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, dice que no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Note, aquí hay un detalle, que aparte de tener aceite en sus lámparas, consiguen aceite en sus vasijas. Una previsión, ser previsores de este recurso tan maravilloso que es el aceite. Dice que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, en este relato vamos a mirar cómo el Señor nos muestra una gran cantidad de figuras, una gran cantidad de códigos, una gran cantidad de enseñanzas que como pueblo de Dios debemos de tener presente en nuestra vida. En esta parábola vemos que hay lámparas, hay vasijas, vemos también que se requiere aceite, vemos también a 5 vírgenes prudentes, a 5 vírgenes insensatas. Nos habla de un tiempo en el cual aparece el amado a la medianoche. Nos habla también de un pensamiento que utilizaron o plasmaron en su vida, pensando que tardaba el esposo. Vemos cómo la falta de previsión hace entonces que no entren a esa dimensión de las bodas, se queden fuera. En el caso de las vírgenes insensatas, como usted se dará cuenta, cada una de estas características nos dejan o nos muestran una lección, una enseñanza a nuestras vidas. Lo más interesante también es la instrucción del Señor Jesús en el versículo 13 cuando dice, velad,
hay que estar al pendiente, hay que tener nuestros sentidos espirituales despiertos, dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nos está hablando nuestro amado Señor de esa aparición que Él manifestó cuando ascendió. Así como Él ascendió a los cielos, dice la Escritura, que los ángeles aparecieron a los discípulos, allá en el libro de Hechos dice esto, y le dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando a los cielos? Este Jesús, a quien ustedes han visto ascender, así vendrá en las nubes. Nos está dejando ver entonces nuestro Señor la importancia de tener una comunicación cercana, una conexión cercana con esa información que debemos de tener en el momento indicado. Y en el libro de Apocalipsis nos habla de una conexión que debe de tener la amada esposa, la amada iglesia, la esposa del Cordero. Debe de tener una cercanía, debe de tener una conexión, una comunión, una intimidad con el precioso Espíritu Santo de Dios. Tan claro dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Hay una armonía, hay una conexión, hay una relación tan cercana entre la esposa y el Espíritu Santo de Dios. Cuando vemos la importancia de tener aceite, el aceite está relacionado con el precioso Espíritu Santo de Dios. Cuando habla de estas mujeres, estas vírgenes prudentes, que en sus lámparas tenían aceite, pero también prepararon vasijas para que en ella hubiese un abastecimiento extra de ese aceite que representa la unción del Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo claramente que cuando el Espíritu de Dios viniese sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre sus discípulos, iba a venir un respaldo poderoso de poder. El Señor claramente dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días. Entonces, el que dio el acceso, el que abrió la puerta para que la iglesia de Jesucristo en este tiempo tenga ese respaldo maravilloso, tenga esa cobertura gloriosa del Espíritu de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Y garantizó que íbamos a recibir poder. Y garantizó que cuando el Espíritu de Dios estuviese con nosotros, íbamos a entrar en una dimensión de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No libertinaje, no, libertad. En donde el creyente, en donde el Hijo de Dios tuviese esas virtudes, tuviese ese discernimiento, tuviese esa habilidad para conocer los parámetros de la libertad. El Espíritu de Dios nos ayudará a conocer cuando se toma una decisión, cuando se toma o se elige desarrollar una actividad. La Escritura nos habla allá en el libro de Corintios y nos dice que debemos nosotros de hacernos 3 preguntas. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Y no me generará una adicción? ¿No me cautivará esta decisión? Cuando la iglesia desarrolla su vida conectada, vinculada, en armonía con el Espíritu Santo de Dios,
entonces el precioso Espíritu Santo se convertirá en nosotros, ese consejero maravilloso, ese respaldo de poder en nuestra vida para que tomemos decisiones correctas, para que la luz de su palabra sea revelada de manera clara a nuestra vida, porque cuando la guianza del Espíritu de Dios está con nosotros, dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta parábola que el Señor nos enseña, que el Señor revela, es un mensaje en donde nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos doblegar nuestra voluntad y permitir que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. El rey David pudo observar de manera literal, de manera clara, cómo el hombre, cómo la persona, cuando el Espíritu de Dios se aparta de ella, la persona comienza a tomar decisiones incorrectas, comienza a desarrollar actividades no dignas de un hijo de Dios. Él vio cuando el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl, dice que vino un espíritu malo a atormentarlo. Entonces la vida de esa persona comenzó a desarrollar insensateces. Ya no eran correctas las decisiones. No eran correctos los comportamientos del rey Saúl cuando el Espíritu de Dios se apartó. El propio rey David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pudo experimentar en su vida personal, de manera propia, en lo externa, cuando en el Salmo 51 eleva una oración al Padre y le dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades, conforme a la multitud de tus misericordias. Cuando la persona descuida, cuando la persona se desconecta de la guianza, del respaldo maravilloso del Espíritu de Dios, el ser humano tiende a tomar decisiones incorrectas, a conducirse de manera incorrecta, y junto con ello se desencadena, se desenlaza una gran cantidad de eventos no deseables para nadie. En la oración que hizo el rey David, le dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de tu presencia. Él había experimentado, como lo dice el Salmo capítulo 16, al Señor he puesto continuamente delante de mí, por lo tanto mi corazón se regocija. Pero los errores, el tomar decisiones incorrectas, el no valorar los tiempos que el Señor nos concede vivir, el no estar con una visión clara de que el Señor viene pronto. Cuando la persona vive como si fueran tiempos normales, eso nos habla de que no hay una sensibilidad, no hay una conciencia clara de que estamos en tiempos finales. Amado pueblo de Dios, dice que las vírgenes prudentes, ellas tuvieron esa previsión de tomar aceite en sus lámparas, pero también en sus vasijas. Prepararon un recipiente más. Prepararon una vasija para que esas lámparas no se apagaran. Esto nos habla de una previsión, de una prudencia,
de no descuidar nuestra conexión, de no descuidar nuestro vínculo con el precioso Espíritu Santo de Dios. El aceite es una manifestación de respaldo. Se ungía a los sacerdotes, con el aceite se ungía a los reyes, con el aceite se ungía a los profetas, y cada una de estas categorías ministeriales hacían que operaran de manera especial al dirigir al pueblo de Dios. Ese aceite sobre la cabeza: has ungido mi cabeza con aceite. Hace entonces que nuestra copa rebose, y el bien y la misericordia rodean, acompañan al hombre, a la mujer, cuando prestan atención al Espíritu de Dios. Por eso el Señor dijo claramente a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces ustedes se convertirán en testigos. Entonces ustedes llevarán ese respaldo maravilloso. Eso hará entonces que cuando vuestra vida entre en un periodo de desierto, el Espíritu Santo de Dios nos dé el poder para surgir y vencer al maligno, que de una u otra manera buscará enviar argumentos, voces, estrategias para que uno se desconecte del Espíritu de Dios. Pero aún en el desierto, aún en los problemas, el Espíritu de Dios viene a fortalecer a nuestra vida, viene a ministrar ese respaldo maravilloso, y entonces nos ayuda a salir victoriosos de ese desierto. Cuando el Señor dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, vemos cómo eso capacita, eso respalda para desarrollar el ministerio maravilloso. Pero el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el maligno, y vemos cómo nuestro Señor sale victorioso. En las confrontaciones espirituales necesitamos al Espíritu Santo de Dios, Mateo 12:28. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, no hay fuerza maligna que pueda detener vuestra vida. Cuando queremos ser ministrados en nuestra alma con el consejo, con la enseñanza, la instrucción, la motivación, necesitamos al Espíritu de Dios. Hechos 1:2, libro de Hechos, capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios es el que nos abre el entendimiento para que podamos comprender, para que podamos valorar todo lo que el Señor ha preparado para vosotros. Pero también el Espíritu de Dios te libra de peligros, te anuncia anticipadamente cuando hay un acecho, una trampa. En el libro de Hechos 21:4 vemos cómo interviene el Espíritu de Dios. También nos libra del caos económico, de las hambrunas, Hechos 11:28. Eso nos ayuda a que seamos previsores. Si está el Espíritu de Dios con nosotros, nos dará mensajes anticipados para librarnos de carencias. Primera de Juan 3:24 nos revela el amor del Padre. Nos hace ver cuánto nos ama el Dios Todopoderoso. Hechos 13:4 vemos cómo el Espíritu de Dios habilita ministros, cuando dice: apartadme a Saulo y a Bernabé. Habilita ministros para que el reino de Dios se siga expandiendo. Pero también el Espíritu de Dios da habilidad para hablar con propiedad. Hechos capítulo 2 dice que les dio habilidad para expresarse, para hablar en otras lenguas.
Pero también Hechos 16:4, el Espíritu de Dios te dice cuándo no tienes que hablar, cuándo tienes que callarte, cuándo tienes que guardar silencio. Entonces, cuando vemos en esta parábola este relato, dice que 5 de estas vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, al revisar las características, cuando vemos entonces si el Espíritu de Dios respalda, está consigo, está contigo, está a vuestro lado, entonces el precioso Espíritu de Dios nos revelará, nos guiará a toda verdad. Y cuando el Espíritu de Dios desarrolla, permitimos que su guianza, su presencia esté con nosotros, entonces nos librará de cometer malas acciones. Nos ayudará a manifestarnos de manera prudentes, de manera sensatos. El Espíritu de Dios es tan necesario en nuestra vida que cuando permitimos que Él nos guíe a toda verdad, entonces todas las voces que vienen o todos los argumentos que vienen o todas las amenazas que quieren opacar vuestra vida no podrán detenerte, no podrán destruir vuestro avance, porque tu vida está conectada al precioso Espíritu de Dios. Cuando nos habla la Escritura de 5 mujeres prudentes y 5 insensatas, entonces vamos a mirar cómo hay 5 virtudes maravillosas. Hay 5 acciones que debemos nosotros, como creyentes, desarrollar en nuestra vida para eliminar las cosas contrarias, las cosas negativas. Eso hará entonces que en tu vida haya una distinción. Eso hará entonces que seas conocido en el reino de Dios. Cuando las mujeres dijeron, las vírgenes insensatas dijeron, ábrenos, el Señor emitió una declaración y dijo, no las conozco. No las conozco. Esto nos habla de que ellas, en su tiempo de oportunidad, en el tiempo en el cual se les dio la oportunidad de trabajar, de desarrollar una preparación, no la aprovecharon. No la aprovecharon. No estuvieron al pendiente de los tiempos. Y vemos cómo el Señor nos habla de 4 vigilias. Él mismo habló también de esa expectativa que debe de haber en el corazón del Hijo de Dios en cuanto a la observación de los tiempos, en cuanto a la observación de los escenarios que rodean, que se manifiestan en estos últimos tiempos. Y vemos cómo estas vírgenes insensatas no valoraron ese factor tiempo. Ellas creyeron que el esposo se iba a tardar más y descuidaron ese recurso tan valioso que es el tiempo.
Y al no desarrollar en el tiempo de su oportunidad las virtudes que generan esa preparación, esa elevación, al no estar desarrollando esas virtudes, entonces sus lámparas se quedaron sin aceite. ¿Cuáles son esas 5 virtudes? Porque cada una de estas vírgenes manifiestan una virtud que nos enseña a valorar, que nos enseña a trabajar, que nos enseña a poner por obra este trabajo tan especial. Cuando vemos que hay 5 hombres que el Señor reconoce y están registrados en el libro de Hebreos como hombres que le creyeron a Dios, fueron Abraham, Isaac, Jacob. Vemos a David, vemos a Salomón, porque hasta ahí en ese momento encontramos como el proyecto, desde el llamado que Dios le dio a Abraham, era establecer en Jerusalén un santuario, un templo, para que la gloria de Dios se manifestara. Pasaron tiempos, pasaron eventos, pasaron diferentes conquistas, y el día en que Salomón construye el templo, la presencia de Dios se hizo manifiesto. La gloria de Dios se estableció en Jerusalén. La Shekinah se hizo presente en ese espacio. Y lo que el Señor nos muestra para el tiempo venidero es que Él establezca su reinado en Jerusalén. Él establezca su reinado milenial y allí podamos degustar y disfrutar de todo lo que el Señor ha prometido a sus siervos, a su pueblo, a su amada. Como usted se dará cuenta, son diferentes códigos que nos muestran, que nos enseñan la importancia de trabajar en nuestro tiempo presente virtudes, para que podamos tener mayor claridad de lo que se desarrolla en ese reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos es la bondad. Una de las virtudes que debemos nosotros de desarrollar es la bondad. La segunda virtud que nosotros tenemos que desarrollar es la justicia. La tercera virtud que debemos nosotros de cuidar mucho en vuestra vida es la verdad. La cuarta virtud que debemos nosotros de trabajar en nuestra vida es el amor. Y número 5 es la sabiduría. Cuando vemos estas 5 declaraciones o estas 5 virtudes en el idioma hebreo, podríamos ponerle nombre a cada una de estas vírgenes prudentes. A una le llamaríamos Tobá, a la segunda le llamaríamos Sedacá, a la tercera le llamaríamos Emet, a la cuarta llamaríamos Ahava y a la quinta llamaríamos Jogma. Son 5 virtudes, son 5 ministraciones
que deben de estar presentes en nuestra vida. Pero no podemos nosotros por sí solos tener o lograr desarrollar con excelencia estas virtudes si no tenemos el respaldo maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad. Ahora, cuando trasladamos estas 5 virtudes y vemos lo contrario de estas 5 virtudes, entonces, ¿qué es lo contrario de bondad? Egoísmo y mezquindad. Entonces, esto nos sirve a nosotros, como creyentes, como pueblo de Dios, para revisar en nuestra vida qué es lo que más estamos cuidando o fomentando o reproduciendo en nuestro ser interno. ¿La bondad o el egoísmo? ¿La bondad o la mezquindad? ¿Estás buscando solamente lo tuyo? ¿Estás buscando solo tus propios intereses? Desde ahí nos damos cuenta que eso es una práctica de la insensatez, un descuido de no tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Número 2. Lo contrario de justicia son las injusticias o los abusos, o el violentar linderos, el no estar dentro de los límites o dentro de los lineamientos escriturales. Entonces, esto debemos nosotros de revisar en nuestra persona, en nuestra vida privada. ¿Estamos realmente dentro de los linderos o estamos moviendo linderos para abusar? ¿Estamos queriendo tomar textos escriturales para justificar nuestras acciones ilegales? ¿Estamos tomando textos de la Biblia para mal aplicarlos en nuestra vida injusta? Entonces necesitamos al Espíritu de Dios para que nos guíe y nos muestre el sendero correcto. La tercera virtud maravillosa que debe de existir en nuestra vida es la verdad, emet. Pero si usted se da cuenta, lo que más se hace presente en este sistema de esta tierra es la mentira, es la falsedad, es el engaño, es la manipulación, es la imposición, porque yo lo digo, porque yo soy la autoridad. Y todo eso nos habla de injusticias o de engaño o mentira, en lo cual usted se dará cuenta que nuestro Señor Jesucristo no hubo en su boca mentira, no hubo abuso, mucho menos egoísmo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Él nos vino a mostrar cómo debe de conducirse el hijo, la hija, que quiere pertenecer a esa congregación de la amada. Número 4, la virtud del amor. Y usted se dará cuenta que el amor es Dios. Si Dios está con nosotros, entonces esa virtud, ese regalo, ese derramamiento que Dios ha hecho en vuestra vida, en vuestros corazones de su amor, esa manifestación de respaldo maravilloso,
hará que entonces en vuestro corazón no se anide, en vuestra mente no haya cabida para el odio, para las contiendas, los pleitos, los resentimientos, la amargura. La amargura es uno de los intoxicantes más terribles que cortan, que interrumpen la gracia de nuestro Señor, que interrumpen el poder sobrenatural de la vida del creyente. Pero cuando el amor de Dios está dentro de nosotros, su presencia nos hace entonces eliminar odios, resentimientos, rechazos, ese tipo de manifestaciones de agresividad, porque el amor lo cubre todo. Entonces, note aquí hay una gran diferencia entre ser ese pueblo, esa conducta de preparación, de anhelar estar cercano al Señor, de realmente anhelar que su reino se establezca en vuestra vida, de que realmente anhelemos en nuestro corazón que Él venga por su amada. Y número 5, Jojma, la sabiduría. ¿Qué es lo contrario de la sabiduría? La ignorancia, la pereza, la dejadez, el no prestar atención a la instrucción, a la enseñanza. Entonces, cuando nosotros vemos estas 5 virtudes de las vírgenes prudentes y lo trasladamos en el plano antónimo o lo que es lo contrario a las vírgenes insensatas, nos sirve esto como un test, nos sirve como un parámetro, nos sirve como un cuadro comparativo para ver si realmente estamos dentro de los linderos de la prudencia o estamos manifestando una insensatez en nuestra vida, o estamos queriendo buscar solamente lo nuestro, en constante pleitos, en constantes resentimientos. Y para darle mayor claridad a estas dos conductas, si usted estudia el libro primero de Samuel, encuentra ahí la conducta del rey Saúl y la conducta de David. A ambas personas los ungieron. Dice la escritura que a Saúl lo ungieron con una redoma de aceite. A David lo ungieron con el cuerno del aceite. Pero ambos recibieron ungimientos. Ambos recibieron el respaldo divino. Ambos estuvieron desarrollando un reinado. Y eso nos sirve a nosotros como un ejemplo. Y lo dice el apóstol Pablo, que estas cosas se escribieron, se registraron como un ejemplo para que nosotros observemos, para que nosotros sepamos tomar decisiones correctas. Y qué mejor cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, nos guiará a toda verdad. Y usted se dará cuenta cuál es el final de estos reyes. Usted se dará cuenta cuál es el comportamiento que tuvo el rey Saúl, el comportamiento que tuvo David. No con esto estamos diciendo que en nuestra vida, en nuestro caminar por esta tierra, no tendremos altibajos. Claro que sí, estamos en esta tierra.
Pero qué importante es cuidar la presencia del Espíritu de Dios, porque ello nos ayudará a cometer los menos errores, las menos equivocaciones, y estaremos preparándonos para el encuentro con nuestro Señor. Dice que a la medianoche se oyó el clamor. Cuando nos habla a la medianoche, usted se dará cuenta que es el umbral, el término de un tiempo, el término de un día y el inicio de otro día. Y usted se dará cuenta que cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó a la medianoche. Esto nos debe de traer a nosotros como una señal para que día a día y noche a noche estemos con una conciencia de que puede ser, de que puede venir cuando menos lo esperas. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, diariamente debe de tener en su corazón, debe de tener en su vida esa conciencia clara de que hoy puede venir el Señor. Y por lo tanto, estaremos cuidando virtudes que le agradan, virtudes que hacen que nosotros hallemos gracia delante de nuestro Padre Dios, pero también son virtudes que brillarán en nuestro entorno, con las personas que nos rodean. Cuando las personas miran que en tu vida hay bondad, hay justicia, hay verdad, hay amor, hay sabiduría, nos damos cuenta que entonces comienzan a respaldar, comienzan a testificar y decir, verdaderamente esta persona es una hija de Dios, verdaderamente este hombre es un hijo de Dios. Y entonces el nombre de nuestro Señor es glorificado a causa del testimonio que se otorga en el entorno donde uno desarrolla las actividades. Amado pueblo de Dios, amada iglesia de Jesucristo, si queremos realmente anhelar estar en ese evento tan maravilloso, necesitamos cuanto antes buscar esa comunión, esa coinonía con el precioso Espíritu Santo de Dios. Necesitamos constantemente cuidar, amar, honrar su presencia en nuestra vida, ya que eso hará entonces que tu vida sea poderosa, tu vida sea brillante, tu vida sea respaldada, protegida por la mano poderosa de nuestro Dios. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, cuando el Espíritu de Dios está en ti, cuando el Espíritu de Dios está contigo, entonces te darás cuenta que la libertad, la dimensión de la protección a tu vida se hará presente. Se hará evidente que en ese lugar, en esa casa, en ese matrimonio, hay un hombre, hay una mujer de Dios. Y esto anuncia constantemente de que el Espíritu y la esposa le dicen al Señor, ven, Señor Jesús. Y lo interesante es cómo nuestro Señor responde y dice, sí, vengo pronto. Nos habla de una coinonía, nos habla de una conexión, nos habla de una integridad. Dice, sí, vengo pronto. No dice, sí, voy pronto, no dice, sí, vengo pronto.
porque su presencia está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Yo dejo esta palabra en vuestras vidas y que sea el Espíritu de Dios activando ese anhelo, ese deseo de que su presencia se establezca con mayor firmeza en vuestras vidas. Usted se dará cuenta que los escenarios, las noticias, los eventos que ocurren en el mundo nos anuncian que el Señor viene pronto. Pero qué mejor que sea el Espíritu de Dios que te vaya abriendo tus ojos, tu entendimiento, y podamos tener ese aceite que ilumina nuestra lámpara, que activa que vuestra luz no se apague, sino que seamos lámparas que iluminen nuestro entorno, preparándonos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre del cielo, gracias te damos porque tenemos clara convicción de que si tu Espíritu Santo está con nosotros, nos guía a toda verdad. En esta preciosa mañana, Señor, te pedimos que cada hogar, cada matrimonio, cada familia sean guardados de la insensatez, de las imprudencias. Sean guardados, mi Dios, de esas acciones de insensatez, sino todo lo contrario, tus hijos sean respaldados por la luz de tu rostro. Sean ellos, Señor, desarrollando las virtudes que nos marca tu Escritura, como es la bondad, como es la justicia, como es la verdad, el amor y la sabiduría en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Pero también, Señor, aprovechamos esta mañana para pedir en favor de tu pueblo, tus hijos, tus hijas, que están pasando por algún momento adverso en sus vidas, en su matrimonio, en su economía, en su salud, en sus finanzas, en esos asuntos legales que oprimen, intimidan o, Señor, generan opresión en la vida de tu pueblo. Yo te pido de manera especial, tu manto de bendición sea colocado en tus hijos, los libra de todo miedo, todo temor, y ellos son sacados adelante con gran fortaleza, recibiendo salud, sanidad, rejuvenecimiento en su vida. La provisión, sustento y recursos sean enviados a sus vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tenga usted plena convicción, plena confianza en nuestro Dios, ya que Él interviene de manera sobrenatural en vuestros asuntos. Me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios te guarde siempre.